por sí mismo ocasionalmente que usted disfruta, necesita tener reposo que necesita. Si usted está al final de su lista de personas a quienes cuida, entonces tiene que moverse hacia arriba unos espacios. Solo recuerde que el mejor regalo que puede darle a alguien es estar saludable. Entonces creo que nuestros trabajos, cómo ganamos nuestro dinero, sigue después de eso. Y luego yo creo que hacer cosas por otras personas siempre debe ser una prioridad en nuestras vidas porque es una prioridad para Dios. Y vea, es que no estamos mirando las cosas de la forma en que el mundo las ve. Las vemos del punto de vista de cómo Dios lo enseña en su palabra. Y tenga en mente que si hace las cosas como Dios manda, usted siempre tendrá una vida mejor que si trata de hacer las cosas como el mundo. Así que comenzaré leyendo 1 de Juan 5:21. Hijitos míos, guárdense de los ídolos, de falsos dioses, de cualquier y toda cosa que pueda ocupar el lugar en su corazón que es debido a Dios, y de cualquier clase de sustituto de Él que pueda tomar el primer lugar en su vida. Amén, que así sea. Y sabe, muchos años atrás, gracias a Dios que hacen años, mi idea de lo que significaba ser un cristiano era, por supuesto, creer que Jesús murió por mí, pagó por mis pecados y que lo recibiera en mi corazón y fuera a la iglesia y quizás que trabajara un poco en la iglesia. Y yo no era realmente una cristiana feliz, yo era así, igualita a los cristianos como los demás que conocía que eran cristianos. Yo pensaba que ser cristiana significaba ir a la iglesia. Pero en los años 70 Dios tocó mi vida y yo entré a un nuevo nivel. Empecé a entrar a un nuevo nivel donde comencé a tomar a Dios en serio en mi vida. Donde comencé a querer ponerle en primer lugar en mi vida. Y eso cambia muchas cosas. Y debería para usted, si es cristiano, Dios debería ser primero en su vida. Y hablaremos de cómo hacerlo el primero en nuestra vida. Pero, mire, primero Dios, luego la familia, usted mismo, luego el empleo, y luego ayudar a otras personas. Y, sabe, tal vez haya personas que sienten que debe ser diferente, pero es la forma en que yo lo quiero presentar hoy. Así que, cualquier cosa puede llegar a ser un ídolo. Lo que llegue a ser más importante que Dios puede convertirse en un ídolo. Puede idolatrar a su trabajo, idolatrar su apariencia, puede pasar más tiempo enfocado en cómo se ve que en cualquier otra cosa. Podemos idolatrar a nuestros hijos o nuestros amigos. Hay que tener cuidado de siempre mantener a Dios en primer lugar en nuestra vida. Y mire, ¿cómo sabemos que estamos haciéndolo? Bueno, pasar tiempo con Él regularmente. No ocasionalmente cuando tenga tiempo, sino que le da el primer lugar en su horario. Vea, yo amo darle a Dios lo primero. En la mañana, yo sé que es diferente para diferentes personas dependiendo en qué etapa de la vida estén. Cuando tenía niños pequeños en casa, no podía pasar tanto tiempo como puedo ahora. Pero Dios puede estar en sus pensamientos y conversación todo el día. Puede hablar con Él de cualquier cosa, en cualquier lugar, en cualquier tiempo. Otra forma de mantener a Dios primero es estudiando su palabra. Por favor, note que yo no dije leyendo, porque he llegado a la conclusión de que siempre le decimos a la gente que lea la Biblia. Y mire, eso es bueno, pero pienso que hay que estudiar la Biblia y muchas veces es que es algo tan simple como leer algo y luego tomar un tiempo para realmente pensar en ello y poder analizarlo una y otra vez en la mente y preguntarse qué es lo que realmente me dice a mí. Debemos conocer la palabra, porque que si no conocemos la palabra de Dios, nunca sabremos lo que debería ser lo más importante en nuestras vidas. Y si conocemos la palabra, entonces tendremos el conocimiento espiritual que nos ayudará a tomar decisiones que siempre mantendrán nuestras prioridades en orden.
Dele gracias a Dios todo el tiempo. Y mire, debemos decir gracias mucho más que tener peticiones. Puede dar gracias por cosas pequeñas y grandes. Puede darle gracias por cosas que ha tenido por mucho tiempo. Dele gracias por lo que Él hace por usted, que es nuevo. Dele gracias por Él, no por lo que hace. ¿Dónde estaríamos sin Dios? Puede tener a Dios en primer lugar buscando su guianza en todo. Proverbios 3 dice: confía en el Señor con todo tu corazón, mente, y no te apoyes en tu propio entendimiento. En todos tus caminos reconócele a Él, y Él dirigirá tus pasos. Aun si comienza el día diciendo: Dios, necesito tu guianza hoy en todo lo que haga. A veces, si va a tomar una decisión, solo tome unos minutos, sepárese por unos minutos, 3 minutos, 5 minutos, y aquiete su mente y vea lo que su corazón le dice. Ser obediente a Dios es una de las mejores formas de hacerle primero en nuestra vida. Y le quiero decir ahora que Dios siempre tiene la razón, sin importar lo que pensemos, ni cómo se vea todo. Dios tiene la razón. Si hace las cosas como Dios manda, le va a gustar su vida mucho más que si no hace todo como Dios manda. Pero no puede conocer sus caminos si no conoce su palabra. Ríndase a su obra aquí en la tierra. Dios puede apoyar la predicación del Evangelio de cualquier forma que Él quiera, pero quiere que participemos. Es una de las formas en que mostramos nuestro amor por Él. Muchas veces cuando el pastor recibe una ofrenda en la iglesia, él dice: vamos a recibir una ofrenda de amor. Bueno, eso es una frase que tal vez ni sabemos exactamente lo que significa, pero significa que estamos dando lo que damos por nuestro amor a Dios, porque apreciamos todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas y porque amamos a otros y queremos ver que esas personas que no le conocen reciban el Evangelio para que le conozcan. Compórtese como Él. ¿Sabe? Los brazaletes cristianos eran muy populares hace unos años. Decían: ¿qué haría Jesús? Pero realmente en cada situación deberíamos hacer lo que Jesús haría. Un hombre me contaba hoy acerca de una situación que pasó en una tienda anoche, donde alguien comenzó a gritarle y quiso hacer una escena sobre algo que no era gran cosa. Y él me dijo que tuvo que respirar profundo y contar hasta el número 5 o 6 y decidir lo que iba a hacer sobre el asunto. Y decidió que, aunque le hubiera gustado comenzar un argumento o quizás hasta una pelea con el hombre, él sabía que Dios quería que él quedara en paz. Así que él hizo lo que el hombre le pidió que hiciera solo por guardar la paz. Siempre debemos hacer lo que Jesús haría en una situación. Salmo 37:4 dice: deleítate en el Señor y Él te dará los deseos de tu corazón. Y yo amo esa escritura. Y aquí hay otra buena, Mateo 6:33. Busca primero el reino de Dios. Buscar es una palabra muy fuerte, significa anhelar, perseguir, ir tras algo. Busca primero el reino de Dios y su forma de ser y hacer, y todas estas otras cosas le serán añadidas también. ¿Sabe? Si usted se llama cristiano y solo ha sujetado a Dios con una tachuela a su vida y quiere que le bendiga y lo haga mejor, está pensando mal. Tiene que poner a Dios primero y luego vivir el tipo de vida que le agrade a Él. Y si está haciendo cosas que usted sabe que no le agradan, debe pedirle que le ayude a tener la fuerza para deshacerse de las cosas malas en su vida. ¿Cómo sabemos cuáles son nuestras prioridades? Bueno, en lo que invierte su tiempo muestra su prioridad. Pero aquí hay otras cosas. ¿De qué habla la mayor parte del tiempo? Yo recuerdo que fui a un viaje misionero hace 40 años atrás, mi primero a la India, y el hombre que nos llevó también era un amigo, y regresamos del viaje de 2 semanas. Él me dijo a mí, ¿te das cuenta que de lo único que hablaste en todo este viaje solo fue de Dios y de cosas pertinentes a Dios? Bueno,
Yo no estaba tratando de ser tan espiritual, pero Dios había tocado en mi vida de una forma poderosa y tantas cosas acerca de Dios y su palabra parecían nuevas para mí. Estaba emocionada y quería hablar de eso todo el tiempo. Mire, la Biblia dice en Malaquías 3:16, yo amo esto. Y aquellos que temían al Señor hablaron los unos con otros. Y el Señor los oyó y escuchó. Y un rollo de conmemoración fue escrito en su presencia acerca de aquellos que temían al Señor y honraban su nombre. ¿Y sabe qué? Si sale a almorzar con un amigo y se la pasa chismeando y murmurando y juzgando y hablando de lo que anda mal con todo el mundo, Dios no anota esa conversación, no le gusta esa. Pero si sale a almorzar con un amigo y están hablando de lo bueno que Dios es y de lo que Él ha hecho en su vida y de otro buen reporte de Dios, eso le agrada. Saca su libro de conmemoración y registra esa conversación. ¿No es eso interesante? Y me gusta guardar un libro de conmemoración y le recomiendo que lo haga, donde registro las cosas especiales que Dios hace para mí. La Biblia dice que debemos estar conscientes y tener en cuenta el amor que Dios nos tiene, y la única forma de hacerlo es prestándole atención a cosas que Él hace. Y cuando algo bueno le pase, no diga, ¡ay, qué suerte tengo! No culpemos a Dios por todo lo malo y luego no le damos crédito por lo bueno. De hecho, nunca tenemos que culpar a Dios por cosas malas porque no tiene nada malo para darnos. ¿De qué piensa la mayoría del tiempo? ¿Qué hay en su mente la mayoría del tiempo? ¿Será cómo obtener lo que quiere por cualquier medio que sea necesario? ¿O será lo que Dios quiere que haga en toda situación? ¿Cuánto tiempo pasa pensando en lo que puede hacer por otro para bendecirles? ¿Qué es lo primero que piensa en la mañana y lo último en la noche? ¿En qué gasta su dinero? ¿Sabe? Esa es nuestra prioridad. Se le hace fácil gastar dinero en la comida, pero difícil invertir su dinero en recursos de enseñanza. Y ofrecemos recursos de enseñanza, libros o CDs, al final de cada uno de los programas, y siempre lo haré mientras esté en televisión, porque lo mejor que puedo ofrecer es la palabra. Necesitamos eso más que cualquier otra cosa. Se le hace fácil salir a comer, pero duro invertir dinero en recursos de enseñanza, libros cristianos y otras enseñanzas que le alimentan. Libremente gasta dinero en algo nuevo como un vestido o aretes, o en algo para su auto o su moto, pero se le hace difícil obedecer a Dios en ofrenda en la iglesia. Y aquí hay una buena. Mire, se pone a criticar a las personas que reciben una ofrenda, sea el pastor o un maestro, o aún aquí en la televisión cuando pedimos que dé para diferentes cosas. Se pone a criticar y a juzgar y piensa, hablan de dinero demasiado, hablan de eso mucho. No deberían hacer eso. Dinero, dinero, dinero. Tiene un problema con eso, pero no tiene ningún problema viendo el canal de ventas por una hora donde tratan de venderle un anillo o un brazalete que no necesita y que en realidad no le hará ningún bien. Si pueden oírles hablar por una hora de que compraron algo, seguro pueden oírles por 10 o 15 minutos cuando alguien les habla a ustedes del valor de dar dinero al reino de Dios. ¿Y cuáles son las cosas que Dios dice que pongamos primero? Dar antes de gastar. Nuestro diezmo, que es el 10% de nuestro ingreso, creo que eso es de Dios. Y yo no creo que es una ley más como lo era en el antiguo pacto, pero aún creo en el diezmar. Lo hago porque quiero, no porque tengo que hacerlo. Y yo amo ir mucho más allá que eso. Pero la primer parte de todo nuestro ingreso le pertenece a Dios y debemos darlo alegremente y gozosamente. Ezequiel 20:40 dice, pues en mi santo monte, en las cimas de los montes de Israel, dice el Señor Dios, allí toda la casa de Israel, todos dentro de esa tierra me servirán. Y vea esto, y generosamente los aceptaré, y allí yo requeriré, es en el Antiguo Testamento, requeriré sus ofrendas y primicias, y lo mejor de lo mejor.
de sus contribuciones. Bueno, ¿qué? ¿Qué será esto justo? Dios quiere lo mejor de todo. Pero vea, si le damos lo mejor a Él, Él bendecirá lo demás. Es asombroso que el 90% de sus ingresos puede rendir más que el 100% podría. Recuerdo cuando decidí que Dios hubiera preferido que saliéramos de deudas a que diezmáramos. Y yo convencí a Dave a hacer lo que fue muy necio de mí. Y él fue muy necio en escucharme. Y la primera semana que no diezmamos, no recuerdo cuánto era, no era una gran cantidad de dinero en ese entonces porque yo estaba en casa con los niños y Dave trabajaba. Y nuestro diezmo no era enorme. Pero esa misma semana nos tocó reparar la lavadora y también reparar el refrigerador y sumó la exacta cantidad que retuvimos al no diezmar. Déjeme decirle algo, Dios puede proteger sus cosas y cuidar de usted si usted hace lo que Él le pide que haga. Proverbios 3:9 dice, honra al Señor con tus riquezas y las primicias de todas tus cosechas. Acá hay otra cosa que la Biblia dice que pongamos primero. Primero examínese y luego podrá ver mejor cómo ayudar a otras personas a cambiar. ¡Wow! Mateo 7:5 dice, hipócrita, primero saca la viga de tu propio ojo y luego podrás ver claramente cómo remover la paja del ojo de tu hermano. Es asombroso todo lo malo que podremos hallar en otras personas y nunca realizar que nuestros defectos son más grandes que los de ellos. ¿Por qué? Porque quizás leemos la Biblia o estudiamos la Biblia y siempre estamos pensando a quién se le aplica, pero de alguna forma nunca pensamos, bueno, ¿dónde estoy yo en esto? ¿Estoy haciendo lo que Dios dice que haga? ¿Acaso tengo esta escritura subrayada en mi Biblia o hago lo que dice? Vea, la Biblia dice, sabiendo estas cosas, bendito eres si las haces. En Juan 13, Jesús lavó los pies de los discípulos. Él se puso la toalla de siervo y lavó los pies de sus discípulos. Y esos pies no eran limpios en esos días. Estaban polvorientos por las sandalias. Y Jesús, Rey de Reyes, se quitó su túnica, se ciñó con toalla de siervo, se postró ante ellos y lavó sus pies. Y claro, los pies no son el énfasis tanto como lo es que debemos ser siervos y debemos estar dispuestos a hacer tareas bajas y desagradables aún y hacerlas con gozo para el Señor. Así que da todos esos ejemplos de cómo lavó los pies y respondieron. Y Juan 13:17 dice, felices y bendecidos son al saber estas cosas si las hacen. Santiago dice, sean hacedores y no solo oidores de la palabra de Dios. Y realmente trato de que la gente piense, ¿está usted haciendo lo que la palabra de Dios le dice que haga? ¿O está poniendo excusas por no hacerlo? ¿O quizás lo deja todo para otro tiempo? Hay un grupo de personas en Habacuc. Dios les había dicho 18 años antes que le edificaran su casa. Sin embargo, en ese momento edificaban la suya y ponían excusas por no edificar la de Dios. Y se estaban quejando acerca de sus condiciones porque parecía que todo lo que tenían lo perdían. Y nunca les alcanzaba, no tenían suficiente, no sabían por qué. Y Dios les dijo, es porque edifican su propia casa en vez de edificar la mía. Bueno, ¿qué casa está edificando? Se está pasando el tiempo añadiendo algo por aquí a su casa, pero no invierte nada en la obra del reino. Solo se lastima a sí mismo. Dios proveerá para la prédica del evangelio. Pero el dar es una oportunidad. Gálatas 6 dice, no dejes que ninguna oportunidad se pierda en que seas bueno a otras personas. ¿Cuántas oportunidades llegan frente a nosotros? Y le decimos a la gente que vamos a orar cuando en realidad podríamos ayudarles si quisiéramos. Examínese cuando lea la palabra.
No lleno de condenación ni en forma de juicio que le haga sentir mal acerca de sí mismo. Pero si la palabra de Dios es como un espejo y nos vemos en ella, deberíamos ver cómo somos comparados a la forma que la Biblia nos dice que seamos. Y si vemos que nos quedamos cortos en un área, entonces reciba esa convicción. Póngase de acuerdo con Dios. Pídale perdón. Y luego pídale a Él que le ayude a cambiar en esa área y a hacer lo que debería hacer. Examínese. Déjeme leer Mateo 7:5 de nuevo. Hipócritas. ¿Qué es un hipócrita? Un hipócrita es una persona que le dice a otros qué hacer, pero luego no lo hace. Hipócrita, primero saca la viga de tu propio ojo y luego podrás ver claramente cómo remover la paja del ojo de tu hermano. Me gusta eso. La Biblia dice, ¿por qué juzgamos a otras personas? Está en Romanos 2:1, porque hacemos lo mismo por los que les juzgamos. Gálatas 6:1 dice, hermanos y hermanas, si alguno es encontrado en pecado, ustedes que viven por el Espíritu, deberían restaurar a la persona gentilmente. Pero vélense a ustedes mismos, no sea que también sean tentados. Mire, cuando vemos a alguien haciendo algo malo y sabemos que les lastima, Dios quizás quiera usarnos para traer eso a su atención. Pero mire, debemos asegurarnos de hacerlo con humildad y no orgullo. Nunca piense, bueno, yo nunca haría eso, porque en realidad no sabe qué podría hacer si Dios no le ayudara siempre. La Biblia a menudo dice, velen y oren, y me pregunta a veces si eso parcialmente significa vélense y oren. ¿Quiere ser todo lo que Dios quiere que sea? ¿Quiere guardar sus prioridades correctas? Dios primero, la familia, edificar sus relaciones de familia. La familia es tan importante. Si tiene padres ancianos, no los ignore. Recuerde todo lo que hicieron por usted, aun si no le trataron tan bien en la niñez. Haga lo que cree que Jesús haría. Muéstreles amor como quiera. No es bueno dejar de cuidar a aquellos en su familia que no pueden cuidarse solos. Pase tiempo con sus hijos. No deje que la televisión los cuide todo el tiempo. Invierta tiempo en su matrimonio. Dave y yo llevamos casados 54 años y me alegra poder decirlo, pero es algo en lo que aún debemos trabajar y hay que asegurarse de pasar tiempo juntos y poder hablar y comunicarnos. Y estamos muy ocupados. Podríamos pensar, oh, llevamos tanto tiempo juntos, no es importante. Pero sí es importante halagarnos el uno al otro, es importante hacer cosas el uno por el otro. Y recuérdese a sí mismo, cuide de sí mismo. Duerma el tiempo que necesita, repose cuando tenga que reposar. Haga cosas que disfruta de vez en cuando. Si quiere caminar, saque tiempo para caminar. Pase tiempo en la palabra de Dios. Eso le ayuda cuando lo hace. Y luego hay que trabajar, hay que ganar dinero.
ya sea trabajar como ama de casa o presidente de una compañía. Obviamente hay que trabajar. Y decida que el hacer algo por otros es una prioridad en su vida. No solo lo haga cuando siente que lo están obligando a hacerlo, sino busque formas de ser de bendición a otras personas. De hecho, yo pienso que es importante tratar de ser de bendición a alguien todos los días. Todos los días. Otra cosa que Dios nos dice que pongamos primero es perdonar a otros antes de esperar que Dios nos perdone. Podríamos hablar de eso por mucho tiempo. Y me pregunto cuántos que están viendo el programa hoy ahora mismo están enojados con alguien. Pero se levantó esta mañana y oró y le pidió a Dios que hiciera cosas por usted. Bueno, cuando ora con falta de perdón en el corazón, mire, eso tiene un efecto negativo sobre el poder de su oración. Hay que perdonar a todos por todo lo que quizás tengamos contra ellos.